El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a IE Contigo, este espacio del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para ustedes, donde hablamos de cultura político-electoral y educación cívica. Ya están abiertas las líneas para que se comunique con nosotros, estamos rifando 2 películas y solo tiene que llamar al 71 108 48, al 71 110 69, también está la alada sin costo 01800 552 33 33 y las redes sociales en Facebook y en Twitter, búsquenos como IEEH Contigo en esta tarde. Muchas gracias al equipo de producción de este programa, a Diego, a nuestro productor Guillermo Corrales, también a Fer Colfier en los controles, y les platico que en la Universidad La Salle Pachuca se llevó a cabo una mesa redonda sobre el nuevo federalismo electoral en México. Esta mesa fue organizada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia COPUEX y la coordinación del programa de posgrado en Derecho. Para hablarnos de esta mesa y del federalismo en México, le damos la bienvenida al doctor Emir López Vadillo, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca. Doctor, nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, qué amables, buenas tardes a usted, a todo el auditorio. Aprovecho para agradecer al Instituto Estatal Electoral el favor de la invitación, al consejero presidente, al maestro Mario Pfeiffer, a nuestras consejeras Isabel Sepúlveda, Arminda Frías, en general todo el instituto. Muchas gracias por este espacio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Platíquenos qué podemos entender por federalismo y cómo se aplica en México. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos de federalismo tenemos que partir de la base que es un escenario de distribución de competencias y es un escenario de coordinación. ¿Cuál es la dialéctica? Entidades federativas y, valga la redundancia, federación, esa creación suprema, producto finalmente que refleja el Pacto Federal y que es el producto de la conveniencia y de la convergencia entre las entidades federativas. Federalismo, en consecuencia, es un escenario, insisto, de coordinación, de colaboración y sobre todo de distribución de competencias entre entidades federativas, todas por igual, y la propia federación. Es decir, los estados y el centro. Es correcto, de los estados y el centro. A raíz de la última reforma político-electoral que se promulgó a inicios de este año, ¿cómo aplica el federalismo y cómo repercute en la manera en que la academia lo estudia y tiene que estar involucrada en este tema? Bueno, es bien importante la reforma de 2014 en materia electoral, me refiero a la reforma constitucional en materia electoral. Si bien es cierto, bueno, ha dado opiniones diversas y hay que decirlo que ya no tanto en el marco constitucional, sí en el marco de la legislación secundaria, todavía está en construcción. Tenemos que ser honestos y tenemos que decir, al menos desde la academia, que es una reforma que se da en el marco del federalismo, porque insisto, en esta parte de escenarios de coordinación y de distribución de competencias, vamos a remitirnos, por ejemplo, al artículo 124 constitucional, que nos dice que todas aquellas competencias no atribuidas expresamente a la federación se entenderán concedidas a los estados. Luego entonces, si tomamos como llave de interpretación el artículo 124 constitucional y nos vamos al artículo 41, al 116 y a todos los demás que fueron modificados, habría que preguntarnos ahora cuáles son las competencias que en el marco de esta reforma atrae la federación para que por oposición pudiésemos entender cuáles son las que les corresponden a las entidades federativas. En este contexto, ¿cuáles serían los organismos que están inmersos en esta nueva distribución de competencias en materia electoral? ¿Sería el INE, que antes era IFE, y los organismos electorales locales? Así es. De las grandes aportaciones que trae la reforma es la creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral. Suplir nacional por federal implica atracción de competencias. Si nos vamos un poco a la historia, cuando existía el IFE, en realidad lo que sucedía era que la facultad o las facultades, es decir, las competencias del IFE eran organizar elecciones y colaborar en todos los procesos electorales federales, esto es, diputados federales, Senado y Presidencia de la República. Al crearse
ahora el Instituto Nacional Electoral, significa que descienden algunas facultades del Instituto Nacional Electoral a las entidades federativas, específicamente, por ejemplo, eventualmente la organización de elecciones locales a nivel gubernaturas estatales, obviamente, a nivel legislaciones locales, a nivel elecciones municipales, un poco la fiscalización en el tema de los partidos políticos, el asunto también de la selección de los consejeros electorales, es decir, se le da un nivel de injerencia local, estatal, a un instituto que de inicio, si nos vamos a la creación del IFE, únicamente tenía alcances federales, pero hoy, al ser nacional, ya también tiene injerencias a nivel nacional. Doctor, acerca de esta mesa que se desarrolló en la Salle Pachuca, ¿quiénes participaron y de qué hablaron? Muy bien, esta mesa en realidad es la mesa 7, que se da en el marco de un posgrado precisamente en materia jurídica que organiza la COPUEX en coordinación con la UNAM. Nosotros tuvimos la fortuna, a invitación, a consideración muy generosa siempre del Instituto Estatal Electoral, de ser la sede de este encuentro que francamente nos llenó de orgullo, nos llenó de conocimientos y nos invitó a debatir y a mantener esas ideas confrontadas y entender a la discusión como una fuente de conocimientos entre diversas personas. Nos acompañaron en aquel momento el doctor Luis Molina Piñeiro, presidente del COPUEX, el licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, el magistrado Alejandro Aviv Nicolás, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Como representante del área académica estuvo el licenciado Arturo Márquez Ruano, estuvo también, y nos honró mucho con su presencia, el consejero del Instituto Nacional Electoral, el maestro Marco Antonio Baños Martínez, y como secretaria técnica del propio colegio, del COPUEX me refiero, estuvo la licenciada Patricia Nava Muñoz. ¿Qué temas analizaron? ¿Cuáles fueron algunas de las posturas que manifestaron los ponentes? Esencialmente la reflexión principal era el federalismo electoral en México y particularmente el título de la mesa era sobre el nuevo federalismo electoral. En este sentido, los participantes, cuyos nombres acabo de mencionar, cada uno emitía sus reflexiones, sus interpretaciones, hay que decirlo también, sus dudas, porque bien es cierto que la reforma todavía no ha terminado y todavía hay algunas interrogantes ahí pendientes, y sus interpretaciones sobre lo que significa ahora esta reforma a la luz del federalismo. El federalismo hay que verlo como algo neutro, pero bueno, a la luz del federalismo específicamente con alcances en materia electoral. Había, como es lógico pensar, opiniones para todos los gustos, pero sobre todo pues lo que sí había eran aportaciones interesantes que, repito, nos invitan a debatir y nos invitan a preguntarnos qué tan federalista es esta reforma o cómo queda el federalismo a partir de esta reforma. Acerca de este tema, ¿por qué considera usted que es importante el derecho electoral, del que mucho hemos hablado en este programa? Es fundamental el derecho electoral. Gracias a esta rama que en México en los últimos años y de manera muy rápida ha ido cada vez con mayor crecimiento y cada vez con mayor fortalecimiento, es bien importante, insisto, su existencia porque nos permite garantizar a la ciudadanía, a toda la sociedad, cuáles son los procesos, la transparencia y los principios en general que habrán de seguirse para que precisamente la ciudadanía pueda tomar decisiones del más alto calado. Hablamos de elegir a sus autoridades, hablamos de elegir a sus representantes y en general todas aquellas decisiones que finalmente se traducen en una democracia directa como la cual tenemos, de quienes, como ya digo, habrán de llegar a nuestras máximas tribunas, como son los poderes legislativos, y habrán de decidir en nombre de nosotros. Gracias a la existencia de un derecho electoral, podemos saber cuáles son esos procesos, podemos ver el comportamiento de todos esos procesos, podremos tener acceso a la información de todos ellos, podemos ver con transparencia y lo más importante, podremos ver quiénes son los actores que intervienen, los principales, los partidos políticos, entendidos como entidades de interés pública y sus candidatos. Y por supuesto la ciudadanía con plena libertad de decisión y de elección al momento de participar en ellos. Con estos argumentos, ¿cuál es el papel que debe tomar la sociedad en general ante la política y el derecho electoral, de interesarse activamente, de estar informada?
Por supuesto que sí. La democracia en cualquier parte del mundo, México no es la excepción, no funciona sin la participación ciudadana, todo lo contrario, es fundamentalmente importante que participe la ciudadanía en todo momento y en todo proceso electoral. El nuevo artículo, porque en mi opinión está totalmente renovado, casi totalmente renovado, el nuevo artículo 41 abre muchos escenarios de participación de la ciudadanía. Ejemplos, candidaturas ciudadanas, ejemplos, consultas ciudadanas, ejemplo, participar a través de partidos políticos, participar en los procesos de selección interna o de selección de dirigencia de candidatos de los partidos políticos. Es decir, nos mueve y nos motiva y nos conmina a que seamos ciudadanos participativos. El concepto ciudadano no podría explicarse al 100% sin el calificativo de participativo. Un ciudadano pasivo, por supuesto que es un ciudadano que ha decidido no ejercer sus derechos políticos ni sus derechos electorales, y en consecuencia eso es una decisión respetable sin duda alguna, pero no es la aconsejable. La aconsejable es ser parte de lo público, es ser parte de las decisiones y por supuesto involucrarnos en el hacer público, en la rendición de cuentas, en la selección de candidatos, en la presentación de plataformas electorales, en la discusión de los asuntos que no son de interés para todos. Claro, porque a veces se piensa que al no participar, pues está uno al margen, ¿no? Y no quiere saber nada del asunto, pero en realidad al no participar está uno dejando que otros decidan por ti. Sí. Es una forma de participación indirecta, por llamarlo así. Sí, de alguna manera. Si bien es cierto que el no participar también implica una decisión, y también podría representar una suerte de rechazo al status quo existente en ese momento, bien es cierto que el no participar, insisto, no es la opción más recomendable. Vamos a involucrarnos, vamos a participar. Si no estamos de acuerdo con nuestro sistema de partidos, si no estamos de acuerdo con algún candidato en particular, vamos a las urnas a reflejarlo. Vamos a las instituciones democráticas, que insisto, cada vez son más, a las instituciones gubernamentales, a hacerlo partícipe y hacerlo de manifiesto, el encerrarnos en casa, el decir no, el dejar lo público fuera de casa y fuera del interés particular, no nos lleva a ningún lugar. Nunca ha sido sano dejar que otros decidan por nosotros. El decidir por uno mismo es una conquista que históricamente le ha costado mucho a nuestro país, y ahora que la tenemos todos los ciudadanos de esta república, lo sano es ejercerla. Es un ejercicio de responsabilidad. A fin de cuentas, si no lo hacemos van a ir otros, y es mejor que nosotros participamos en ese proceso de decisión a que sean otros quienes decidan y nosotros asumamos una actitud pasiva. Doctor, qué importante reflexión. Ha llegado el momento de hacer un breve paréntesis y quédense con nosotros. Les recuerdo que estamos rifando 2 películas y solo tienen que llamar al 71-108-48 y 71-110-69. Regresamos a IE Contigo. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71-108-48 y 71-110-69. Lada sin costo 01800 552 33 33. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. Regresamos. Ya estamos de regreso en IE Contigo. Quiero agradecer al señor Pedro Jesús Ruiz de la Colonia del Iste que se comunicó con nosotros para participar en la rifa. Le enviamos un abrazo hasta la Colonia del Iste. Y también a Rosa María López de la Colonia Chacón. Ella nos pregunta cuáles películas estamos rifando. Rosa, estamos rifando Golpes del Destino y Thelma y Luis. Son 2 películas con mujeres como protagonistas sobre, una luchadora mujer y también 2 amigas que emprenden un viaje con muchas cosas que están fuera de lo planeado. Ya un clásico, Thelma y Luis, muy recomendables ambas, están participando en la rifa. Nos encontramos platicando con el doctor Emir López Vadillo, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca, sobre el nuevo federalismo electoral en México a raíz de la reforma político-electoral que se promulgó a inicios de este año. Y él ya nos platicaba quiénes fueron ponentes en una mesa redonda que se desarrolló en La Salle Pachuca. Doctor, platíquenos por favor, ¿de qué manera el federalismo contribuye a la vida democrática? Sí, cómo no. Contribuye en todos sentidos. Contribuye fomentando la participación ciudadana,
contribuye generando escenarios de colaboración, de coordinación, de diálogo permanente entre las instituciones del Estado, tanto las instituciones federales como las instituciones de las entidades federativas. Es decir, uno de los grandes aciertos que tiene el federalismo es que nos lleva a visualizar los problemas desde un escenario de corresponsabilidad entre todas las instituciones del Estado, no el endoso a una o a otra en específico, sino el compartir problemas, compartir soluciones, dialogar y a base del diálogo y a base de esto, de esta dialéctica constructiva, encontrar la mejor de las soluciones. Llevado esto a la democracia, bueno, pues el federalismo nos lleva al involucramiento de la ciudadanía, como ya lo decíamos antes del corte, en todos los procesos de decisión, pero también al involucramiento de todas las instituciones en todos los procesos. No vale decir, este es un problema del ayuntamiento y que lo resuelva. También las entidades, también la federación deben decir, bueno, a ver, cómo contribuimos y cómo lo colaboramos. A fin de cuentas, ese es el bien común que como nación buscamos, ¿no? Doctora, a raíz de la reforma, ¿qué sucede con el federalismo en México? Porque hay dos posturas que se han manifestado en estas mesas que se han llevado a cabo. Una postura es que con la reforma se tiende a un centralismo y otra postura dice no hay centralismo, hay un federalismo cooperativo, un federalismo de participación o un nuevo federalismo. ¿En qué consiste cada uno de estos puntos de vista y en cuál está usted de acuerdo? Ok. Mi opinión particular es que esta reforma, como todas las reformas a la Constitución, son en sí un acto de federalismo. Es decir, nuestra propia Constitución establece que para que sea reformada y le sean adicionadas cosas, como sucedió ahora con el artículo 41, deben participar los 500 diputados federales, los 128 senadores y todas las legislaturas locales, de modo tal que cuando se reúna la mitad más uno de las legislaturas locales a favor de la reforma ya discutida, esta reforma surtirá efectos, digamos, es la base constitucional que se prevé para ello. En consecuencia, esta reforma en sí fue un ejercicio de participación federal. ¿Qué sucede hoy? Que hay nuevas competencias en la federación y hay nuevas competencias en este organismo renovado o nuevo, si se le quiere llamar más adecuadamente, que es el INE, que antes estaban directamente vinculadas a las entidades federativas, a los institutos estatales electorales y ahora, dicho sea de paso, llamados OPLES, organismos públicos locales electorales estatales me refiero, y que esas competencias han absorbido o han sido absorbidas por el INE. Esto no significa que el federalismo haya acabado. Esto significa que debemos meter esta reforma al terreno del federalismo y debemos interpretarla con esa mística del federalismo que tenemos. Quiero retomar el artículo 124 constitucional que hace un rato mencionaba yo. Este nos dice de una manera muy clara y en solo 2 líneas, las facultades no concedidas expresamente a la federación se entenderán otorgadas a los estados. Esto quiere decir, si me permite la expresión, que nuestro federalismo lo construimos del centro hacia afuera, de la federación hacia las entidades federativas. Queremos saber qué les compete a las entidades federativas. Primero vamos viendo cuáles son las competencias actuales que tienen todas las entidades de la federación, me refiero a las autoridades federales, y por oposición, lo que no les corresponde a ellos, le corresponderá a las entidades federativas. Yo no me atrevería a decir que esta reforma nos lleva tajantemente al centralismo, porque hay varias competencias que siguen dentro de los estados. Insisto, esta reforma nos lleva a mantener vivo, hay que defender siempre nuestro federalismo mexicano, llevamos 200 años con él, hay que mantenerlo vivo, simplemente hay que adaptarnos a las realidades y a la circunstancia de lo que estamos viviendo, e insisto mucho en eso, sin alejarnos de la mística que nos describe cómo es nuestro federalismo en este artículo 124 constitucional. Un constante cambio, una constante evolución. ¿Cuáles consideraría que son los retos de la reforma constitucional en materia electoral? Ojalá, soy verdaderamente optimista en esto, uno de ellos, la credibilidad. Más allá del asunto del federalismo, una asignatura pendiente en materia electoral es lograr
no solo la credibilidad, sino el involucramiento de la ciudadanía en los procesos electorales. El que volvamos a tener una confianza ahí sí renovada en nuestros partidos políticos, en nuestros candidatos, en nuestros representantes, el rescatar esto y en consecuencia, aunque no directamente se busca esto, pero en consecuencia vencer el abstencionismo. Mayor transparencia, es una fortaleza también que se establece en esto, una mayor transparencia en la fiscalización de los recursos públicos, también es algo importante y es algo que se tiene que desarrollar. Y ya hablando específicamente a nivel de competencias federales, que nos acabemos por definir, porque esa es otra de las tareas pendientes, cuál va a ser el papel exactamente de los organismos locales electorales, cómo se van a coordinar con el INE, hasta dónde van a alcanzar sus competencias de funcionamiento y hasta dónde no las habrán de establecer. Doctor, estamos a unos 2 minutos de tener que despedirnos. Platíquenos brevemente, por favor, ¿qué actividades destacaría de la Universidad La Salle Pachuca, particularmente en cuanto a la Facultad de Derecho de la que usted es director? Sí, muchas gracias. En la Facultad de Derecho de La Salle Pachuca, desde hace 3 años más o menos, trabajamos como línea de investigación los derechos humanos. Esto implica, por supuesto, los derechos políticos. En materia de derechos humanos hemos realizado algunas publicaciones, algunas investigaciones, algunos proyectos académicos, todos, y sobre todo hemos trabajado de manera reiterada con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me refiero a la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, ciclos de conferencias en materias de derechos humanos. Acabamos precisamente hace un par de semanas de realizar el 4º de ellos. Nuestra temática es muy sencilla. Cada semestre hacemos un ciclo de conferencias sobre derechos humanos, pero enfatizamos un tema en específico. Si me lo permite y muy brevemente, en la primera de estos ciclos de conferencias, en el primero, hablamos de la reforma en derechos humanos. Y tuvimos la presencia, por ejemplo, del doctor José Luis Caballero, un investigador muy destacado de la Universidad Iberoamericana, y del doctor Julio Hernández Barros, hoy en el área de atención a víctimas a nivel nacional. Nuestro segundo ciclo de conferencias fue sobre grupos vulnerables, donde tratamos todo este tema que obviamente nunca se agota. El tercero fue género, particularmente derechos de la mujer. Ahí, por cierto, nos acompañó la consejera Isabel Sepúlveda como una de las conferencistas, y recientemente tratamos otro sobre niñas, niños y adolescentes. Estuvo con nosotros el doctor Canseco, que él es el director del Centro de Investigación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Estuvo nuestra consejera Arminda Frías, y estuvo la maestra Magdalena Alcaide, que es asesora de la Suprema Corte, presentando un documento valiosísimo e importantísimo, que es un documento dirigido a las instituciones jurídicas en todos aquellos procesos donde intervengan menores de edad, digámoslo de esa manera. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Enviamos un saludo a las alumnas y alumnos de la Universidad La Salle y también a Lorena Hernández de Vistahermosa. Los premios van para Rosa María López y el señor Pedro Jesús Ruiz. Los esperamos a partir de la siguiente semana en el Instituto Estatal Electoral. Estamos en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Mi nombre es Ale Gutiérrez. Muchas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.